sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Amigos que escuchan en Radio María y luego también en retransmisiones, parece que vamos a volver. Voy a hablar de la luz de la fe, y ya hemos hablado de la luz, la transfiguración y también de la fe. Pero es que la misma palabra de Dios viene una y otra vez. Y en el domingo cuarto de la Cuaresma escuchamos el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, extenso, con la gran narración de que Jesús le abre los ojos al ciego de nacimiento. Y bueno, en esa misma presentación Jesús se presenta nuevamente como luz. Ya no es la luz del Tabor, de la transfiguración, esa luz espléndida que de un modo anticipa la luz de la gloria en los cielos, cuando lo veremos cara a cara, seremos semejantes a Dios porque lo veremos tal cual es, sino Jesús en la tierra revelando la luz, y lo recibe el que cree. Por eso el don de la fe, que es luz. Ya lo he recordado y lo vuelvo a recordar. El comienzo del camino del bautismo, si se hace en etapa, como ha de hacerse con los que tienen uso de razón, el más chiquitito, cuando se hace con el chiquitito, entonces es un rito más simple. ¿Qué le pides a Dios, a la iglesia de Dios? La fe. ¿Qué te da de Dios la fe? La vida eterna. Pero también conviene y es necesario hablar de qué fe hablamos. Porque la fe, vamos hablando de la fe religiosa, está la fe de toda la vida, de todas las cosas de la vida, que también hemos dicho otras veces. Y el tenerse fe es de ser confianza y querer hacer las cosas, hacer fe a los demás, en fin, la fe en Dios, la fe religiosa. Pero también dentro de ellos se ponen muchos contenidos y que hay que separar. La fe cristiana católica, por la que en su principio compartimos con todos los cristianos, luego hay cosas en que no, que la luz de la fe ilumina aspectos que otras iglesias han dejado de lado. Pero la fe cristiana cree, lo decimos en el credo, ¿no? En un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y como dice San Juan, con que Jesús nos ha venido la gracia y la verdad. Él es la verdad. Jesús puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. También dice el apóstol: a Dios Padre nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo unigénito lo ha dado a conocer y nos conduce a Él. Entonces, la fe cristiana tiene en su centro no un sentimiento, que pudo haber, no simplemente mi deseo de que algo debe haber, que también es bueno, sino que se apoya en el testimonio de Jesucristo. Jesús, Él, su palabra y Él mismo, porque la palabra definitiva es Él entregado en la cruz y Él resucitado y sentado a la derecha del Padre. De modo que la fe cristiana tiene como propio que cree a Cristo
y creyendo a Cristo, cree en Dios. Se apoya en Dios, le cree a Dios, conoce a Dios y va hacia Dios. Tiende a verlo cara a cara. Y por ello, ahora es muy común hablar de espiritualidad y es un sentido vago, y bueno, y de las energías. Dios no es energía, ni nada de lo existente es Dios. Dios actúa soberanamente haciendo los seres y guiándolos y sosteniéndose en su ser, pero no es ninguno de ellos. Por lo tanto, frente a toda una tendencia que se llama panteísta, que todo de algún modo es Dios, no, nada es Dios excepto de Dios, del cual, como dice Santo Tomás, es más lo que no sabemos que lo que sabemos, porque para conocer a Dios como Dios hay que tener la mente de Dios. La nuestra tiende a Él y tiene una proporción, y si Él se nos revela, podemos decir algo de Él, afirmando de la verdad que Él mismo ha revelado. Por eso no es lo mismo, y yo no uso mucho la palabra espiritualidad, que es legítima, son dimensiones del espíritu, y siempre se ha hablado de espiritualidad en la vida cristiana. Pero ahora, ya digo, se entiende comúnmente, y sobre todo en los medios, y todos los que adivinan, entienden, una gran confusión, un retorno al panteísmo, que es una filosofía, un modo de ver, que es opuesta a Jesucristo. Un cristiano no puede ser panteísta y cristiano. Si es cristiano, cree solo Dios, en el Padre, con su Hijo unigénito y el Espíritu Santo, tres personas, una sola divinidad. Y Jesucristo es, como se hace hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Todo lo demás es criatura. Nada es Dios. Nada, nada. Ni los árboles, ni las plantas, ni el mar, ni las piedras. Y junto con esa idea panteísta, nuestra única confianza es Dios. Es en Dios y el Dios revelado, en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Jesucristo el Señor y en la obra del Espíritu Santo. Aun cuando nosotros confiamos en los santos, es porque el Señor mismo nos los da como compañeros de camino. No le agregan que a Dios le falta alguna ayudita ni de la Virgen ni de los santos. Al contrario, Dios quiere que colaboremos unos con otros y de un modo especial a través de los santos y de un modo singular por medio de la Santísima Virgen María. Pero hay, pues digo, una tendencia panteísta que hay que denunciar, y con ello muchas supersticiones que los católicos no pueden aceptar ni promover, ni menos vivir de ellas. Que si las piedras, que si, bueno, los horóscopos son todos falsos y van contra la fe en Dios. No hay nada, en primer lugar es todo, desde el punto de vista científico, falso. De lo que hablan de los astros, todo es falso, no tiene ningún fundamento. Y lo inventa un señor, una señora, según le parece, y lo mismo que el influjo de los signos es falso. Entre otras cosas porque habría que ver el signo en el momento que fuimos creados, porque si influye una situación tan genérica, desde la posición, influye desde el momento de nuestra concepción, no del día de nacimiento. Por eso, a mí cuando me preguntan de qué signo soy, del único signo, de la cruz. Y eso de decir, no, como es del signo de tal, tiene ese carácter, son todas tonteras, pero van contra la fe porque ponen la credulidad donde no debe estar. Ponen la credulidad ¿por qué digo eso? Porque fíjese que más o menos hay 600 millones de cada signo, por decir algo, ¿no? Y esos 600 millones ni se parecen y tienen rasgos comunes. Cuando dicen, no, los del signo de tanto son así, bueno, con ese rasgo de carácter hay de todos los signos. O sea, hay tranquilones en todos los signos, hay más duros en todos los signos. Es toda mentira, toda falsedad. Y digo, lo grave que crea una falsa credulidad.
Mucho más aún cuando según eso se toman o no decisiones para sí, para los demás totalmente irracionales. Y más estúpido es, y lo digo con toda la fuerza de la palabra, porque lo dice fulanito, menganito, en la radio, la televisión. La verdad es una gran incoherencia que en un mundo que se supone que está basado en la ciencia se apoya después el quehacer humano, las opciones, en los opiniones de fulano, en adivinanzas, de cartas, de borra de café. Todo eso va contra la fe y ni se puede practicar, y el que practica no puede comulgar, no puede tener la comunión con el cuerpo de Cristo quien practica las cartas, todas las adivinanzas, todas las supersticiones, y también quien las difunde y quien las apoya. De verdad, es una barbaridad y muestra lo tontos que somos, como de todas las épocas. Nos creemos una época más científica y lo tonto, la mayoría siguiendo que el horóscopo y el libro que se vende es lo que inventa alguien, y todavía es un horóscopo chino, el horóscopo no sé qué. Todo eso no son falsedades, son falsas fe y van contra la fe en Jesucristo, el único nombre en que podemos ser salvos. Por eso la fe católica, la fe cristiana en general, pero la católica, cree lo que Dios ha revelado. Por eso aún, aunque a uno se puede hacer que le choque, aún las apariciones de la Virgen, yo las puedo aceptar. Y las puedo creer con una fe humana y aún estando dentro del vivir cristiano, pero no con lo que se llama fe divina y católica. No entra en el credo, no entra en la fe, en los dogmas de fe, no entra en aquella realidad. Si usted dice, yo en la aparición de la Virgen de Lourdes no creo, yo digo, mire, no tiene por qué creer para ser católico en ello. Lo que sí, hay que ser un poco sensato, cuestión de sensatez, y ver los signos que hay. Entonces, por ejemplo, los milagros, no la cantidad de gracias, que hay muchísimas, pero que al menos hechos que ha comprobado la ciencia, que científicamente no tienen explicación, y son muchos. Bueno, ahí realmente el que es prudente diría, realmente parece que Dios obra aquí, y yo puedo seguir ese camino, pero no forma parte de la fe católica, y por eso puedo llegar todas las apariciones. A mí me parece admirable el signo de la Virgen de Guadalupe, impresa en la tilma de Juan Diego, y todo lo que se ha estudiado, y todo lo que yo, sin embargo, y de verdad, yo personalmente creo que es verdad, que es un signo de la Virgen y un signo que no se explica humanamente, pero y que realmente me ayuda a vivir en el tiempo y en el espacio la fe en el lugar que sí es de fe que tiene la Virgen María, porque fue llena de gracia de su concepción, porque fue elegida desde la eternidad para la maternidad divina, para que tomara carne de ella el Hijo de Dios, porque es virgen siempre, antes y después del parto, y porque está asunta en el cielo. Son 4 dogmas de fe. Eso hay que ser, si es católico, hay que creerlo, y forma parte del contenido de la revelación. Y por cierto, el lugar que tiene, Dios la eligió y la llenó de gracia para que ella, toda santa, pudiera decir sí a Dios, y entonces Dios, por la gracia de Dios, es colaboradora, compañera, y forma parte de la mediación de la Iglesia que Cristo ha unido consigo. Bien, así que la fe católica, en primer lugar, es una definición, es un asentimiento del entendimiento. La verdad llega al entendimiento. O sea, yo creo que esto es de verdad, o sea, que existe fuera, y la fe es un asentimiento de la razón movida por la voluntad, siempre, una fe humana. Yo creo en el almacenero, o creo, voy y compro, yo compré algo para cortar, y yo le creí que esa máquina funcionaba, le creí al que me la vendió y le creí al chino que lo creó, yo le creo, porque digo, yo no tengo capacidad ni para fabricar la máquina ni para juzgarla,
Después que la uso, veo si me sirve o no, si se usa, y era lo que yo pensaba. Así que, pero la fe católica se apoya en Dios que revela. Yo creo, porque muevo la voluntad a sentir que acepto esto que Dios ha revelado. Y porque Él, la causa que no es que me parezca bien, no es que además yo puedo después, eso es otra parte que voy a hablar, pero no es que me parezca bien, sino que yo creo porque Dios lo ha revelado, porque Cristo lo ha dicho y revelado. Y a su vez, la fe es un don de Dios. Yo no puedo ni pescar, digamos así, de que es Cristo, Dios que está dando testimonio. O sea, yo no puedo pescar el testimonio divino como testimonio divino, ni de alguna forma entender, aunque sea con mi pobreza, lo que está diciendo, sino que porque la razón está iluminada, atraída por la luz de la gracia. Por eso la fe es sobrenatural. ¿Qué quiere decir que es sobrenatural? No es que es una especie de cosa que sale de la razón, no, es razonable, pero va más allá de los límites de la razón, la fe católica, divina y católica, fe cristiana. ¿Por qué va más allá? Primero porque conozco un contenido, una verdad, que no sabría yo lo podía inventar y no lo puedo deducir de otra cosa, ni que Jesús sea Dios, ni que el Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios, ¿verdad? No lo puedo deducir, sino porque el Señor me lo revela. O sea, por el contenido sobrenatural, es teologal, es divina. Es también divina porque yo conozco participando del conocimiento de Cristo. Cuando yo doy una clase, los que aprenden participan de mi conocimiento, pero que es un conocimiento humano, adquirido, en fin, pero en fin, de un modo se apoyan en mí para conocer. Después podrán hacer sus estudios. No, yo me apoyo en Cristo para conocer, y eso es un don de Dios que me dé testimonio, no tiene por qué dar testimonio de Dios. Y a su vez, es divina porque le eleva la razón y eleva la voluntad, la acción del Espíritu Santo. Y por eso en todo esto es plenamente luz, la luz de la fe. En el relato del ciego de nacimiento, como en otros relatos del Evangelio, se entrelaza el abrir los ojos al ciego, los ojos naturales, para que pueda ver la realidad, pueda ver la luz y las cosas iluminadas por la luz, porque los ojos no lo permitían, con la luz de la fe. Y es muy interesante en el relato cómo otros se van cerrando a la luz de la fe por distintos motivos. La gente, cuando le dice, es el ciego, no es el ciego, será el ciego, se parece, se queda en la conversación, en el chusmaje, queda afuera. En lugar de penetrar, ¿qué pasó aquí? Voy a ver si es para creer, hacia dónde conduce, quién lo ha hecho, qué dice. No, se queda en el comentario exterior. La misa es linda, la misa es fea, el cura es bueno, el cura es malo, el obispo me gusta, fulanito yo no voy más porque va menganita que es peor que yo. Todos comentarios por fuera de la realidad de la fe, que la misa es el acto de Jesucristo en el cual redime al mundo. Están los padres que le van y le preguntan, es su hijo, y ¿por qué que estás? Sí, es nuestro hijo, y nació ciego. Ahora, ¿por qué no sabemos? Pregúntenle a él, que es grande, ya tiene edad. Se quieren lavar las manos porque tenían miedo de que los segregaran. El miedo a creer por ser distinto, el miedo a confesar la fe porque otros se rían o porque otros juzguen. No estamos en un ambiente favorable a la fe. Y hay miedo interior a veces, ¿no? Miedo a entregarse. Están también la dureza para que son los fariseos que una y otra vez preguntan, pero no quieren conocer porque ya tienen su idea de Dios y cómo deben ser las cosas. Los que tienen su propia idea y no aceptan a Jesucristo y no aceptan a la iglesia, que es en don de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque tienen su idea. Ellos son más religiosos que la propia iglesia, son más santos que la misma Virgen, son más buenos, son más sagaces que el mismo Jesucristo. O sea, es Jesucristo como ellos quieren entenderlo y no como lo ha entendido y proclamado los apóstoles y la fe apostólica de la iglesia. Son religiosos,
cerrados en sí mismos, en su propia verdad. Y está el ciego, el que es ciego, y dice, no veo, y ahora veo. Y va adelantando, y bueno, es un hombre de Dios, si me hizo esto que puede. Y cuando Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? El ciego es humilde. Dice, bueno, sí, se me está preguntando, este debe ser quien tengo que creer. ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. Se le revela. Y el ciego, creo, Señor, y se postra, lo adora como Dios. Y por eso dice Jesús, vengo para que los que no ven, vean. El ciego humilde no veía, llega a ver. Y cree la luz, la fe los lleva a la luz. Los que ven, no vean. Los que dicen, yo creo, y están en su propio pensamiento, yo sé, no se ceguese. El Señor nos regale la luz de la fe, la que nos dio en el bautismo, y nos regale la fidelidad a ella y el crecer en ella. Para eso es la Cuaresma, y para eso para renovar la luz en la vigilia pascual, en la Pascua. Jesucristo, luz del mundo, ilumínanos.